Bien, vamos a resolver el ejercicio número 2 de los ejercicios de tarea para que puedan más o menos tener una noción si es que tienen alguna duda con respecto a cómo crear la tabla de frecuencias y las gráficas en Excel en este caso. Lo primero que tenemos que hacer es ir llenando nuestras categorías que pertenecen a la columna XY. Nuestras categorías van a ir desde el 0 hasta el 7. Por lo tanto, vamos a poner nuestras categorías desde el 0 hasta el 7. Después vienen las frecuencias absolutas. Las frecuencias absolutas es el número de veces que se repite la categoría o variable dentro de nuestra tabla de datos. En este caso el 0, por ejemplo, se repite solamente una vez. Por lo tanto le ponemos 1. El 1 se va a repetir 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. Por lo tanto, ponemos, se repite 6 veces. El 2 se repite 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Por lo tanto, ponemos que se repite 5. El 3 solamente son 2 veces. El 4 se repite 4 veces. El 5 3 veces. El 6 solamente 2. Y el 7 una sola vez. Muy bien. Nuestra columna de referencias absolutas acumuladas va a ser la suma de la variable que estamos analizando más las anteriores. En este caso, al ser la primera, como no tenemos anteriores, siempre va a ser igual a la frecuencia absoluta del primer elemento. En este caso, pongo el signo de igual para saber que es una fórmula y pongo B12, porque está en la columna B, en la fila número 12, y presiono Enter. Y me va a dar el mismo resultado. La segunda, como si tenemos un antecesor, va a ser la suma, pongo el signo de igual para determinar que voy a hacer una suma, va a ser la suma de la frecuencia absoluta acumulada anterior, más, pongo el signo de más, la frecuencia absoluta de la variable que estoy analizando, en este caso es esta, y presiono Enter. Y me da 7 porque 6 más 1 es 7. Lo vuelvo a repetir. En la siguiente pongo el signo de igual, voy a sumar la anterior, que en este caso solamente es el 7, acuérdense que ya tenemos incluido el 6 y el 1, tenemos el 7, más la variable que estamos sumando, que estamos analizando en este momento, que es el 5, por lo tanto, la selecciono y presiono Enter. Y 5 más 7 nos da 12. Podemos seguir haciéndolo de una por una, o simplemente con la parte inferior derecha de nuestra celda en este cuadrito, lo arrastramos y automáticamente me da todas las mismas fórmulas, solamente cambiando cada una de las filas. C15B16, C16B17, C17B18 y así sucesivamente. Nos llegamos a 24 elementos, que en este caso tenemos 4 por 6, de nuestra tablita serían 24, por lo tanto hasta aquí vamos correctamente. Las frecuencias relativas va a ser igual al número de la frecuencia absoluta entre el número de elementos. En este caso el número de elementos determinamos que es 24, por lo tanto es entre 24. Repito, signo de igual, va a ser la frecuencia absoluta de la variable que estamos analizando, que en este caso es 6, entre el número de elementos, que es 24 para todo nuestro ejercicio. Así como lo podemos hacer de una por una, lo podemos arrastrar y automáticamente nos da todos los resultados. En este caso, si quisiéramos utilizar este botón para disminuir decimales, nos iría redondeando los valores. Yo lo voy a dejar por el momento así. La frecuencia relativa acumulada
al igual que la frecuencia absoluta acumulada, el primero siempre va a ser igual, por lo tanto pongo el signo de igual y selecciono el primer elemento. A partir del segundo va a ser igual a la suma de la anterior más la frecuencia relativa de la variable que estoy analizando. En este caso es esta de aquí. Y presiono Enter. Ya que tengo la primera fórmula completa y todas las demás van a tener lo mismo, que es sumar el anterior más la frecuencia que estamos analizando en ese momento, y arrastramos. Y en este caso nos va a dar 1. Si yo lo quisiera en porcentajes, simplemente selecciono mis dos columnas y en la pestaña de inicio, en la opción de número, en lugar de general, voy a ponerle porcentaje. Si se fijan, ya tengo mis porcentajes. Si yo no lo quiero en porcentaje, lo quiero otra vez en punto decimal, me vuelvo a ir a la pestaña de inicio y donde dice porcentaje, me voy a la opción de número o general. En este caso voy a poner general para que me deje como lo tenía. El siguiente paso va a ser crear las gráficas tanto de barras como circular. La gráfica de barras es a partir de las variables y de las frecuencias absolutas. Por lo tanto me voy a la pestaña de insertar, ya que primero la seleccionas, luego a la pestaña de insertar e inserto una gráfica de barras. Si nos damos cuenta, no es la gráfica que nosotros esperábamos, porque aquí nos está graficando los dos encabezados, XY y NY, y yo solamente quiero que me grafique los valores de cada una de las variables con estos valores. Por lo tanto, para poder solucionarlo, voy a cambiar los datos del gráfico. Para esto le doy clic derecho dentro del área blanca o de fondo de nuestro gráfico y me voy a la opción de seleccionar datos. Para hacerlo un poquito más sencillo y que no nos confundamos de cuáles datos, lo que voy a hacer es, voy a quitar las dos opciones o las tres o la opción que nos aparezca, le doy quitar para que me quede completamente en blanco mi gráfico. Si se fijan en la parte de atrás, mi gráfico desapareció. ¿Para qué? Para poder seleccionar específicamente lo que yo quiero que muestre. Me voy al botón agregar y me dice el nombre de la serie. En este caso el nombre de la serie va a ser el título del gráfico. Frecuencias absolutas. Después, en valores de la serie, voy a seleccionar el valor que tiene y lo voy a borrar. Me voy a ir a este botoncito que tenemos aquí en la parte derecha, le doy clic, me va a pedir que seleccione el rango que quiero que me grafique. En este caso, como son las frecuencias absolutas, selecciono únicamente los valores, sin el encabezado, desde el 1 hasta el 1. Vuelvo a apretar este botoncito que está a la derecha y le doy en aceptar. En este caso ya tenemos solamente la gráfica de las frecuencias absolutas, pero tenemos el mismo problema que en el salón. En este caso, las variables no están acordes a lo que tenemos aquí. Para eso va a ser la parte derecha del origen de datos. Vamos a dar clic en editar y nos dice los rótulos del eje van a ser, yo quiero que en estos rótulos, vuelvo a apretar este botoncito, me ponga las variables. Por lo tanto vuelvo a seleccionar las variables sin el encabezado, es decir, sin el XY, los puros valores. Vuelvo a presionar el botón y le doy en aceptar. Y aceptar. Y tenemos nuestro gráfico. Le voy a cambiar el formato solamente para que resalte un poquito más. Un poquito más pequeño. Y ahora vamos a insertar nuestra gráfica circular. En este caso la gráfica circular va a raíz de XY y las frecuencias relativas. En este caso, para poder seleccionarlas como no están juntas, selecciono primero la de XY, luego presiono la tecla control y sin soltarla, las frecuencias relativas. Ahora sí, ya que tengo seleccionadas las dos columnas, me voy a la pestaña de insertar, pongo desinsertar el gráfico circular y voy a hacer lo mismo que hice con la otra gráfica. Voy a darle clic en el fondo de nuestro gráfico, clic derecho, luego seleccionar datos y voy a borrar las opciones que tengo. ¿Para qué? Para volverlas a agregar.
En este caso voy a agregar el nombre de la serie, es frecuencias relativas. Y en valores de la serie borro el valor que tiene, presiono el botón y selecciono el rango de nuestras frecuencias relativas. Presiono de nuevo el botón, le doy en aceptar, y para que las variables queden como deberían de aparecer, en el segundo apartado le doy en editar y selecciono solamente los valores en la columna XY, sin el XY. Presiono aceptar, doy en aceptar, y si se fijan, ya tenemos, en este caso, nuestras variables. Si yo cambio alguna variable, por ejemplo el 4 por 70, automáticamente me lo cambian las dos gráficas. Voy a regresar el valor 4. Y esto sería todo por el momento. Espero les pueda ayudar. Yo sé que fue un poquito rápido, pero es por cuestiones de poderlo subir a YouTube. Y cualquier duda o pregunta, bueno, me lo hacen en clase o por correo. Y espero que lo puedan, les pueda ayudar para terminar su tarea. Que tengan buen día.